Encuentro con tu ángel presenta Conociendo la Biblia, libro por libro. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas es un libro que está muy abandonado por los lectores de la Biblia, en el sentido de que muy pocas personas se detienen a estudiarlo en serio y lo leen muy rápido, sin meditar realmente en su contenido, ni darse cuenta que es un libro con grandes tesoros escondidos. Segunda de Crónicas nos narra qué fue lo que pasó con la descendencia del rey David, representada por las tribus del sur, así como el significado del templo de Dios que hoy nos abocaremos a estudiar aquí en su programa Encuentro con tu ángel. Recordaremos que en los estudios anteriores, cuando analizamos los libros de Samuel y Reyes, la cámara de Dios se enfocaba en Israel como un todo, y comparamos a este país con lo que nos puede suceder a nosotros como individuos. Vimos que en un momento de rebelión, la nación judía se dividió en dos reinos, el del norte que se conocía como Israel, conformado por las 10 tribus del norte, y el del sur, conformado por 2 tribus que se conocían como Judá. En Primera de Crónicas, nos enfocamos a conocer la vida del rey David y el significado del arca. En Segunda de Crónicas vamos a descubrir qué pasaba cuando un rey era obediente y qué pasaba cuando un rey era desobediente. ¿Sabías que en la historia de la descendencia del rey David hubo 9 reyes buenos y 11 reyes malos? Y que cada uno de estos 2 bloques de obediencia y desobediencia nos muestran el patrón que se sigue en una vida de derrota y en una vida de victoria, de alguien que se niega a dejar su vida de pecado y de alguien que pudo restaurar su pasado desastroso a una nueva vida de victoria, y que todos estos consejos y muchas otras enseñanzas se encuentran en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas lo podríamos titular como El Rey de Dios y la Casa del Rey. Y en este libro, Dios quiere explicarnos que la bendición no significa simplemente si te va a ir bien o te va a ir mal en la vida, sino que seamos personas que puedan influir a otros, y que esta influencia que Dios puede ejercer a través de nosotros, sin importar nuestras fortalezas o debilidades, sea una influencia poderosa para la gloria de nuestro Padre. Que Dios no jubila a nadie, ni descarta a otros por ser muy jóvenes. Recordemos a Samuel y a Daniel impactando a varios reinos desde su infancia, o al apóstol Juan, escribiendo el libro del Apocalipsis con más de 90 años de edad. En el estudio de los libros anteriores, decíamos que David y Salomón son ejemplos de Jesucristo, uno como conquistador y el otro como pacificador, y que el secreto de la victoria radica en la actitud que tenemos ante la autoridad de Dios. Todos nosotros, los que ahora somos creyentes, venimos de una vida de incrédulos, donde nuestra palabra era ley, y que hicimos de nuestra vida, en el mejor de los sentidos, lo que mejor pensábamos que podíamos hacer, que la vida cristiana era como llegar al kinder, donde Dios nos toma de la manita y nos enseña que todo es opuesto a lo que pensábamos que estaba bien, antes de que lo constituyéramos como el rey de nuestras decisiones. ¿Sabías que David, el ungido por Dios, fue el primer rey obediente y que puso el parámetro de comparación para el futuro? Que David se dejó influir tanto por la palabra, que toda su vida fue una extensión del trabajo de Dios, que no solo influyó a su familia y a sus amigos, sino a toda una nación. En Segunda de Crónicas, podemos apreciar que cuando un rey obedecía o desobedecía a Dios, esto tenía un impacto radical en toda la nación judía, y que nosotros también somos los reyes en nuestra vida,
porque decidimos lo que hacemos con ella. Que el secreto de la bendición es la autoridad que le permitimos a Dios ejercer sobre nosotros. Que si nos manejamos de manera independiente, Dios bendecirá nuestra vida de una manera muy limitada. El sol saldrá, vendrá la lluvia y las plantas crecerán, pero eso será todo lo que podamos obtener. A diferencia de una persona que obedece y obtiene conquistas, abundancia y bendiciones increíbles que nunca imaginó. Los primeros 9 capítulos de Segunda de Crónicas tratan de la construcción del templo. Recordemos que antes de esto era el tabernáculo, el centro de adoración portátil que acompañó al pueblo por todo el desierto durante 40 años y que representa la gracia de Dios siguiéndonos y a veces hasta persiguiéndonos para que enderecemos el camino. Que el desierto representa esos altibajos en nuestra vida espiritual inestable, de entrega y desobediencia, y que el templo significa la relación espiritual estable y permanente, donde se acaban esos vaivenes y llega la consagración total de una vida. ¿Sabías que el templo que construyó Salomón no era el más grande de la antigüedad, pero sí el único por su diseño y significado? Que todo fue hecho nuevo, con excepción del arca, y que el lugar santísimo era de oro puro. El trono, los pisos, las paredes, las escaleras, las ventanas, las manijas, cada clavo estaba hecho de oro, como una manera en la que Dios nos mostraba la riqueza espiritual de lo que podemos encontrar en nuestra relación con Él. Otra cosa que Dios quiere mostrarnos con esto es que, aparte de las maravillosas riquezas espirituales, también nos da a entender que todo en nuestra vida debe ser hecho nuevo, con excepción del arca, porque el arca representa a Dios y Él no necesita renovarse. Él siempre es el mismo, aunque vamos conociendo áreas de la personalidad de Dios que ni nos imaginábamos que existían. Aquí también descubrimos la satisfacción que Dios nos puede dar, que en nada se compara a las satisfacciones que nosotros encontramos en el mundo, como viajes, fama, dinero o éxitos, pero que ante su presencia y con una relación cercana en Él, nos puede dar infinitamente más que cualquier cosa que el mundo nos ha dado. Por eso, el lugar santísimo del templo era de oro, para que entendamos que lo más atractivo, lo más valioso, lo vamos a encontrar en nuestra relación personal e individual con el Señor. ¿Sabías que la oración que Salomón dedicó al templo nos muestra que principalmente era un lugar de confesión y restauración? Que esta es una gran lección en la que Dios nos muestra que Él no reprueba ni desecha a nadie. Que mientras haya vida, hay posibilidad de restauración. Si en nuestro corazón volteamos a Dios, confesamos nuestras faltas y nos apartamos del pecado, que Dios reconstruirá todo el daño y podrá llevarnos a una gloria superior de la que jamás imaginamos, como se ilustra en las conquistas que Dios le empezó a dar a Israel por mantener esta buena relación con Él. En el capítulo 9 se nos narra la visita de la reina de Saba, que viajó desde África para que Salomón le platicara todos los milagros que Dios estaba haciendo en su nación. Y de esta forma, nosotros podemos descubrir cuál es el método de evangelismo que Dios nos ha dejado. Dios quería que esta nación viviera en tal obediencia, que la bendición y la abundancia fueran tales, que los habitantes de otras naciones que llegaran a inquirir cuál es el secreto de la vida victoriosa. Y Dios te quiere bendecir de tal forma que la gente a tu alrededor te pregunte: ¿cómo le haces para estar siempre contento a pesar de los problemas que tienes? ¿O qué fue lo que te hizo cambiar de tal forma que ahora siempre tienes palabras de consuelo y aliento para los demás? Y que tú estés listo para compartirles tu fe y de lo inimaginable que es la vida de bendición a la cual Dios nos puede llevar si lo santificamos en nuestro corazón.
De los capítulos 10 al 36 se habla de los reyes de Judá, es decir, de todo lo que hubo después de Salomón: la guerra civil, la división del reino, la vida de los 9 reyes buenos y de los 11 malos, destacando Manasés como el más malo de todos, pero que al final de su vida él se convirtió, dejando un testimonio de arrepentimiento y restauración impactante. ¿Sabías que cuando vemos el comportamiento de los reyes malos, podemos descubrir el patrón de conducta de un corazón desobediente que lo va a llevar a la esclavitud? ¿Que todos los reyes malos terminaban su reinado con invasión? A veces de Egipto, que representa al mundo, y a veces de los filisteos, que representan nuestra carne. Que si tú tienes un corazón desobediente, sin predecir el futuro, ¿te podemos asegurar que vas a terminar esclavo de algo que te destruya? Y que esa es la regla absoluta que Dios nos enseña en Segunda de Crónicas. La primera manifestación en el deterioro de un corazón desobediente es que el creyente ya no oye consejos, como le sucedió al rey Roboam, hijo de Salomón, que en lugar de escuchar el consejo de los ancianos que le decían que tuviera misericordia con el pueblo, escuchó los comentarios de sus amigos que le recomendaron poner mano dura, así como cuando un creyente te dice que leas la Biblia para que encuentres a Dios y con Él la felicidad. Pero tú lo que haces es escuchar a tus amigos incrédulos que te dicen que en las fiestas es donde te vas a sentir bien. Y así fue como Roboam tuvo que enfrentar una guerra civil. Otro rey desobediente fue Joram, en donde podemos apreciar la segunda manifestación de un corazón desobediente, que es la codicia, ya que él, por codiciar el reino, mató a sus hermanos. Debemos entender que alguien que no tiene una relación saludable con Dios no va a tener la capacidad de discernir entre la verdad y la mentira, y la codicia es lo que sigue. Vas a pensar que la felicidad está en el dinero, en la inmoralidad, en los pasatiempos, en la pareja, y tu corazón va a estar anhelando cosas equivocadas, como las que le sucedieron a Joram, que mandó construir ídolos frente a los cuales hacían toda clase de depravaciones. ¿Sabías que el siguiente paso en el proceso de deterioro de un corazón desobediente es su endurecimiento? Cuando un creyente ya no oye ni obedece a la palabra y ya no ve a Dios como lo más atractivo en su vida, que terminará entregándose a la idolatría, adorando a esos ídolos y otorgándoles todo su afecto. Esto también le sucedió al rey Acaz, que le dio a los ídolos lo que Dios ha pedido que le demos solo a él. Dejó de escuchar la voz de Dios y la codicia comenzó a crecer en su corazón. Ahaz se entregó a la idolatría y terminó adorando al pecado y dándole su afecto. No olvides esto. Cuando veas a un creyente dar marcha atrás en su relación con Cristo, te darás cuenta cómo le va a ir poniendo palomita a todas estas etapas de deterioro. Segunda de Crónicas también nos presenta la vida de reyes buenos, donde se nos muestra claramente el proceso de restauración de un creyente que se ha apartado. Y el primero de estos reyes, que nos deja un claro ejemplo, es el rey Asa. En Segunda de Crónicas capítulo 15, versículo 1 y 2 dice: Vino entonces el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, el cual salió al encuentro de Asa y le dijo: Escúchenme ustedes, Asa y toda la gente de Judá y Benjamín. Yahvé estará con ustedes mientras ustedes estén con él. Si ustedes lo buscan, él se dejará hallar, pero si ustedes lo abandonan, él los abandonará a ustedes. Aquí necesitamos entender que la vida cristiana es un proceso progresivo de conocer a Dios que no se acaba en esta vida ni en la eternidad, y que el primer paso para un proceso de restauración comienza con la decisión de querer obedecer a Dios. ¿Sabías que el segundo principio de restauración en la vida de un creyente que se ha apartado es que debemos regresar a la palabra de Dios?
la cual tiene el poder de reedificarnos para que se construya un nuevo ser en nuestro interior? Y que esto fue lo que hizo Josafat para sacar al pueblo de las tinieblas, al enviar gente a enseñar la Biblia. Y que si quieres salir de tu bancarrota espiritual, debes pasar más tiempo conociendo a Dios en su palabra, porque ahí es donde están los principios de una restauración total. Josafat fue el segundo rey obediente. En Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículos del 7 al 9, dice: el año tercero de su reinado, envió a sus oficiales Ben-Jail, Abdías, Zacarías, Natanael y Miqueas, para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramont, Jonatán, Adonías, Tobías, Tabadonías, y con estos levitas a los sacerdotes Elisamá y Joram. Enseñaron pues en Judá, llevando consigo el libro de la ley de Yahvé. Recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Josafat fue una luz en medio de las tinieblas del reino, por la manera en la que enseñó a los judíos a vivir por fe y a enfrentar esos grandes retos de la vida que Dios ha puesto delante de todos. Si solo aprendemos a dejar de estar pensando en nuestros pecados y tentaciones y nos enfocamos a leer la Biblia, a orar y a convivir con los creyentes, si dejamos de pensar en lo malo y nos dedicamos a hacer lo bueno, Dios nos dará la victoria. Es como cuando de repente nos damos cuenta que ya no decimos groserías, que ya no criticamos a alguien o que abandonamos un vicio sin proponérnoslo, porque Dios hace su trabajo cuando te dedicas a Él. El tercer rey que nos da otra enseñanza maravillosa de restauración es Joás. En Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículos 4 y 5 dice: después de esto Joás resolvió reparar la casa de Yahvé. Reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: recorran las ciudades de Judá y junten cada año plata en todo Israel para reparar la casa de nuestro Dios. Y dense prisa en esto. Pero los levitas no se apuraron. El pasaje dice que después sí se apuraron, y el principio de restauración que aprendemos es el principio de los impuestos. La casa de Yahvé estaba totalmente descuidada. La usaban de basurero y no había pagado los impuestos para mantener el templo que estaba prácticamente en ruinas. Pero ya, con el dinero que se recabó, pudieron regresar el templo a la gloria que tenía antes. ¿Sabías que el vivir para Dios cuesta? ¿Y que no nos referimos al dinero? Que si queremos estar viviendo bajo sus preceptos, algo tendremos que entregar, ya sean nuestros vicios, el mal carácter, los pasatiempos, las mentiras o el rencor. ¿Que vamos a tener que pagar el impuesto? Que si tú no quieres pagar, no habrá limpieza, y que vas a ver tu templo interior, que es tu relación con Dios, deteriorándose cada vez más. El rey Ezequías nos narra el principio de la limpieza. En Segunda de Crónicas capítulo 34 versículos 14 y 19 dice: cuando estaban sacando el dinero traído de la casa de Yahvé, el sacerdote Elquías encontró el libro de la ley de Yahvé dada a Moisés. Cuando el rey escuchó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Aquí aprendemos que cuando nosotros queremos ser restaurados, debemos sacar muchas ideas, valores y principios que contaminan nuestra relación con Dios y que no van de acuerdo con su palabra. Finalmente, Josías mandó sacar toda la basura del templo. Se tardaron 16 días en hacerlo, y entre todo eso encontraron la Biblia, y cuando la leyeron, se dieron cuenta que por desobediencia habían venido todas las maldiciones que ellos estaban sufriendo. Pero también se dieron cuenta que decía que si se arrepentían y lo obedecían, le vendrían muchas bendiciones. Así que una vez que Josías leyó toda la Biblia,
mandó llamar a la nación y se las leyó, para que conocieran realmente lo que Dios dice. ¿Sabías que después del rey Josías siguieron reyes malos hasta que la nación judía fue llevada cautiva a Babilonia? La ciudad y el templo fueron saqueados y quemados, los utensilios de oro robados y todos los habitantes de Judá cautivos y esclavos, y que así de triste terminó la historia de la casa de David. Ahora queremos pedirte que te traslades con Salomón al momento de la inauguración del templo, que imagines el esplendor y el lujo, lo impactante de la dedicación, la nube de la gloria de Dios iluminándolo todo, y el fuego del cielo consumiendo la ofrenda. Sin lugar a dudas, una escena muy impactante y maravillosa. Ahora, imagínalo todo destruido. En Segunda de Crónicas, vimos que hay patrones de desobediencia y patrones de obediencia. Unos te llevan a perder la bendición y otros te llevan a alcanzarla. Tú eres el rey y estás sentado en el reino de tu vida. Tú decides qué relación vas a tener con Dios y con el templo. Si lo vas a cuidar o lo vas a descuidar. Dios quiere que entiendas las consecuencias de tus decisiones. Y esto es el tesoro de Segunda de Crónicas, en donde Dios, de una forma gráfica, te está enseñando lo que está delante de ti. Tú decide y confía en que la palabra de Dios va a hacer su trabajo de edificación en ti para siempre, y que nosotros seguiremos meditando aquí en su programa Encuentro con tu ángel. Encuentro con tu ángel presentó Conociendo la Biblia, libro por libro,